Buenas noches, soy Percy Vilcha Salvatierra. Esta es una edición más de Libertad Bajo Palabra, como siempre en Radio Miraflores Televisión. Contamos hoy con la presencia muy importante de un poeta de una altísima calidad y de un hombre comprometido también con un pensamiento político que en todo momento lo ha sostenido. Él dijo que se retiraba de la literatura hace algunos años, sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que no la puede dejar, no puede dejar de escribir. Le damos la bienvenida entonces a Juan Cristóbal. ¿Qué tal, Percy? Bien, Bien, perfecto, gustoso de tenerte en el programa una vez más. muchas gracias. Coméntanos acerca de este libro último tuyo que se titula Mutación, lo has presentado el día de ayer. Coméntanos las coordenadas, las circunstancias en las que nace y algo acerca de sus contenidos, que por supuesto ya Bien, lo he leído, pero sería importante que tú como autor nos des una introducción. el libro es de alguna forma la continuación del primer libro que conversamos también contigo, Testamento del Silencio. Testamento del Silencio era la crítica a la política neoliberal salvaje, la cual produjo esa pandemia, a mi modo de ver, porque atormentó y enfrentó brutalmente al individuo, a la naturaleza y al medio ambiente. Es decir, nos creó esa pandemia. Entonces, eh, cuando yo sentí que estábamos ya en una situación como de cárcel en el país, donde teníamos que no salir. Entonces comencé a leer mucho sobre lo que era la pandemia, a escuchar muchas conferencias de doctores, y después tuve testimonios de amigos que habían sufrido y o estaban sufriendo la enfermedad y algunos de ellos murieron. Todo eso me llevó a seguir, digamos, hurgando más en los testimonios, especialmente de las clases más pobres, y, y fue que se me dio por comenzar a escribir sobre la pandemia. Como le dije al editor del libro, ese libro quiere ser la voz de los muertos y de los enfermos. Ahora bien, este libro trata de resaltar dos aspectos importantes que están interconectados. Uno es el problema social y el segundo es el problema que, que aborda la vulnerabilidad psicológica y sus traumas diversos. Es decir, los problemas psicológicos que nos trae la pandemia. Es decir, tuve también que meterme a leer qué producía en la psicología del ser humano esta enfermedad. En el, en el primer aspecto, en el aspecto del problema social, es todo lo que acarrea la pandemia, la enfermedad, el COVID, especialmente como a los más pobres, a los marginales, a los migrantes, que trae problemas de trabajo, de violencia, de pobreza, la falta de solidaridad con ellos mismos, el racismo, que lo vimos en las clínicas privadas, y en fin, todo este conjunto de elementos que trajo la pandemia es un problema social que en pocas palabras te lo digo así, pero es mucho más complejo y más resaltante señalarlo, porque las clases sociales se comportaron de una manera realmente perversa con los más pobres. En cuanto al segundo aspecto, a lo psicológico, hay muchos traumas que se presentaron especialmente en los niños y en los adultos mayores.
y hablo especialmente de la salud mental, hablo de la orfandad de los infantes, en los trastornos psicológicos, en los sobrevivientes, en las secuelas diversas que afectaron lo físico como lo existencial, los diversos problemas psicoemocionales que se presentaron como el estrés, las emociones fuertes, degradantes, las depresiones, las angustias, las ansiedades, etc. Es decir, el libro trata de alguna forma de ser la voz de todo esto. Este fue, a grandes rasgos, lo que pretende ser el libro, mi querido Percy. Pero dime, Juan, ¿este libro tú lo consideras es una novedad, una vuelta de tuerca a tu producción o está concatenada a los temas que siempre has tratado de abordar, ¿no? Porque darle voz a los que no tienen voz, darle una consistencia, una estructura a los oprimidos, el tema de los desórdenes psicológicos, psiquiátricos, quizás enfatizando el tema de la pandemia, pero me parece que son ideas que han surcado tu obra todo el tiempo. O sea, ¿tú qué piensas acerca de ello? Yo creo que es parte de todo ello de lo que mencionas, pero claro, ten en cuenta que cada realidad es diferente. La realidad que yo hablaba, por ejemplo, en ese libro que tanto te gustó, Los rostros ebrios de la noche, por ejemplo, no hablaba tanto de los problemas psicoemocionales. Hablaba de la marginación, hablaba de la cultura de la calle, del enfrentamiento con los poderosos, hablaba de la marginación, el racismo, pero esa pandemia nos trajo esto y mucho más. Entonces había que ahondar más en los problemas que también se concatenaban con lo primero, con el aspecto, si quieres, social, por no llamarlo político-social. Político, ¿no? Político, sí. Ahora, claro, yo no trato de hacer un libro político realmente desde el punto de vista del racionamiento, sino de la emoción. Es decir, yo me emociono, me, me pongo en la piel de los más pobres que sufren ese problema. Yo le hice, o mejor dicho, hice una pequeña entrevista a una señora que, por ejemplo, era cocinaba para un pueblo joven. Y eso lo pongo en el libro, el testimonio de ella, ¿no? Es decir, eh, me, me doy cuenta que la realidad es mucho más perversa de la que yo había vivido anteriormente. Y con esta pandemia se agudiza todo eso, ¿no? Y si a esto le sumas tú los problemas educativos, de salud misma, emocionales, psicológicos, realmente las secuelas que traía esa enfermedad, aparte de la muerte misma, digamos, que ya en sí misma era un problema, las secuelas eran realmente increíbles. Yo Son conozco gente, devastadoras, claro, sí, sí. yo conozco personas que no pueden andar todavía, no pueden conversar, no pueden hablar, han perdido parte de su racionamiento. En fin, todo esto trata de alguna forma de ser el libro, ¿no? El libro pretende esa circunstancia. Pero supongo que el libro al final tendrá alguna propuesta, o tú lo consideras que tiene una propuesta que supere esta situación. El libro, al hablar de esto por sí mismo, ya es una denuncia. Entonces, yo no quiero sacar propuestas personales porque son las personas que lean el libro o las que sufran los problemas las que tienen que sacar las propuestas que ellos crean convenientes, ¿no? Yo creo que lo que se viene al próximo gobierno, en los próximos años de este o el otro, son cosas que van a ser muy fuertes y no hablamos de hechos
que tengan que ver con ideologías ni nada por el estilo. Lo que yo veo aquí es que hay un problema con la humanidad. No hay un problema con las clases sociales, no hay una lucha del proletariado con la burguesía, ni de las clases medias con la oligarquía, ni los terratenientes, ni con el imperialismo. Es decir, es un fenómeno social planetario que, que es un embate brutal, un colapso respecto al sentimiento que debe haber con la humanidad, que es lo fundamental, no está tocado y que es un problema ético que nadie lo toca, que es el problema de la solidaridad. La solidaridad, si fuéramos realmente solidarios, esas cosas las hubiéramos podido sobrellevar o en todo caso enfrentar de mejor manera. Pero tú ves que hasta ahora los problemas que tienen que ver con este problema ético de la solidaridad en todos los aspectos sociales, de la educación, de la salud, de la economía, todo ello, no aparece o aparece de manera muy restringida. Y yo apelo desde aquí a todos los partidos políticos, colectivos, grupos sociales, ONGs, todos, a que todos debamos ser muy solidarios con el ser humano en su aspecto global, en cuanto a lo que significa su presencia en la humanidad, ¿no? Es decir, ¿a ti te parece, has constatado en el curso de esta pandemia que se mantiene hasta el día de hoy, no todos todavía estamos vacunados, un recrudecimiento del egoísmo, Sí, una intensificación de la falta de solidaridad? El que se salve, sálvese quien pueda. claro, porque ten en cuenta que en el testamento del silencio, cuando yo hablaba del neoliberalismo, hablaba de que el neoliberalismo nos había creado esos problemas del egoísmo, de de la falta de solidaridad, del individualismo, del consumismo, del sálvese quien pueda. Cada uno buscaba su trabajo y se salvaba como podía. Es decir, no había un sentido humanitario del ser humano. Entonces, lo que ha hecho la pandemia es ahondar desde el punto de vista de la salud y con todas las complejidades psicológicas que eso trae, este problema del neoliberalismo. Es, por eso les digo, casi una continuación del primer libro que publiqué, Testamento del Silencio, que lo hice, como tú decías al comienzo, porque yo no quería escribir más, pero al verme o al enfrentarme a un mundo y a una realidad, porque finalmente todos mis libros parten de la realidad, de formas de ver la realidad. Entonces, yo dije que tenía que escribir lo que significaba el neoliberalismo. Y si a eso le añades esa pandemia, evidentemente no podía dejar de lado. Y ese libro me salió casi sin pensarlo. Testamento en silencio, sí lo pensé, porque no quería, eh, al principio no quería, eh, digamos, traicionar que lo que había dicho, que ya no quería escribir, pero fue tan fuerte esa sensación de la forma como nos estaba creando las partes oscuras y malvadas, el neoliberalismo al ser humano en general, especialmente a los más poderosos, es que decidí escribir y por eso lo titulé Testamento del Silencio, como una especie casi final o digamos final de la escritura, pero cuando aparece la pandemia tampoco pude dejar de hacer, y eso fue que me salió mucho más rápidamente porque tuve muchos contactos con estas cosas que te menciono, ¿no? Desde lecturas personales, leer textos, muchos textos científicos sobre la pandemia, escuchar conversaciones de doctores, buenas y malas,
negativas y positivas, estar en el Zoom, escuchando las discusiones que se formaban entre ellos, tener testimonio de amigos que habían padecido la enfermedad, la seguían padeciendo o habían muerto y había conversado con sus deudos. En fin, todo esto es parte del problema. El libro, Percy, para un poco No, redondear la adelante, idea, sigue con tu exposición. no, digo para redondear la idea, el libro Redondéala. no trata de plantearse una salida porque no hay salida, no soy médico, simplemente tengo una esperanza en que el ser humano pueda rehabilitarse ante el mundo y podamos ser nuevamente capaces de sacar al ser humano y a la humanidad de ese problema. Pero yo termino el libro con un epílogo que se llama Duelo y tiene una doble connotación el, el título de Duelo. Tú debes saber Cuéntanos acerca de... seguramente, tú ¿Cómo debes así? saber seguramente, o como buen ex poeta que fuiste, y un hombre, realmente tú eres un hombre versado en cosas, tú debes saber que el duelo antes se llevaba de negro, ¿no es cierto? Sí, Cuando se, claro. cuando se morían los padres, digamos, llevabas una vestimenta de negro durante 4 o 5 años. Si se moría una tía, eran 2 años. Si se moría una madrina, 1 año. Si se moría un amigo, 6 meses. Si se moría un hijo, una cantidad de meses parecidas. En fin, ese es el duelo desde el punto de vista de la vida cotidiana. Pero eso tiene una relación también social. Y es que el duelo es una forma de cerrar la comprensión del sufrimiento que padece una persona respecto a alguien que ha desaparecido o que se ha ido de la vida. Es una pérdida afectiva de un ser querido, una tristeza y sobre la desaparición que parece no tener final ni olvido. Es una relación que hubo con alguien a quien uno quiso y que a pesar de su desaparición no se rompe ese vínculo, ya que también es una forma de idealizar su padecimiento y su vacío. Todo lo cual nos enfrenta al dolor y a la resistencia hacia la muerte, a crearnos a veces culpables de la muerte del amigo que se fue y muchas veces nos desgarramos autodestructivamente porque pensamos pudimos haber hecho algo más para salvarlo. En fin, el poema Duelo trata de decir la síntesis del libro, tanto en su desdicha cuanto en sus heridas oscuras y permanentes. La oscuridad del duelo. Muy bien, ese es el epílogo, dice del libro, efectivamente. Ahora, Juan, yo te quiero preguntar de los casos de conocidos que te afectaron más por cuenta del COVID. Por ejemplo, el escritor Juan Ochoa, ¿no? Inclusive él me había llamado 2 días antes de su partida, ¿no? Y ya no le pude contestar, y así hasta la fecha. No sé si te ha pasado así con algunos conocidos, que Sí, creo que a todos, creo que no hay ninguno que no haya tenido por lo menos la pérdida de gente cercana o amigos, y esto es familiares. Todo el mundo ha tenido una pérdida en el curso de este último año y meses, ¿no? Y más bien el problema es que no todo el mundo creo que está haciéndose cargo de todos los muertos que hay, que había una cantidad tremenda de muertos por el COVID y sobre todo acá en el Perú, creo que nunca se hace una asimilación de todas las muertes, tanto del COVID como la del conflicto, ¿no? Con los terroristas, en épocas anteriores, o sea, no sé, es la falta de memoria histórica, la falta de empatía, será la falta de solidaridad que dices,
o la falta de una identidad también, que no hay un elemento que nos vertebre y nos haga interactuar, ¿no? Que nos muestre que tenemos algo en común pese a nuestras diferencias los peruanos. ¿Tú qué piensas acerca de ello, a ver, Juan? Mira, dos cosas. Yo tuve un amigo muy íntimo, personal, un hombre de casi 80 años que murió por el COVID. Era un ex militante de la izquierda peruana, un hombre que había luchado con el Che Guevara en Bolivia, había estado preso en Bolivia, y él tenía un hijo médico, incluso en el Rebagliati, y claro, nada, no lo salvó la enfermedad, le dio la enfermedad, estuvo casi un par de meses internado y murió. Fue una pérdida realmente que la sentí muchísimo porque era muy amigo de él. Habíamos trabajado algunas cosas en conjunto y, y sentí mucho su pérdida, me chocó muchísimo su pérdida. ¿Te gustaría mencionar su nombre? Preferiría que no hacerlo por respeto a la Claro, familia misma. es interesante que tú no lo menciones, sino que cuando hay este tipo de circunstancias, me acuerdo de lo que decían los egipcios, ¿no? Que como que el alma del individuo está en su nombre, entonces cuando uno pronuncia ese nombre, es como tenerlo presente a esa persona, pero está todo bien, no te preocupes, si tú lo prefieres así, no lo digas. Claro, y mucha gente, el que menos ha tenido pérdidas, como te digo, sin embargo, no, es algo que siempre me llama la atención sobre el país, ¿no? No sé hasta qué punto lo tengan identificado en otros países, pero aquí hay como una evasión colectiva, ¿no? De asimilación de todas esas muertes, ¿no? Esas muertes masivas. No se hacen cargo ni las sienten como algo propio. Y yo creo que es porque evidentemente no hay algo que los vincule, ¿no? Que nos haga identificarnos, que nos haga sentir parte de una cosa común. Mira tú, te lo comento también a propósito de que ya falta muy poco, ¿no? Para el bicentenario de la independencia, ¿no? Se puede poner hasta entre comillas quizás, y no tenemos esos elementos de orden, de unidad. Oye, se me ha ido no sé qué ha pasado con la... Te escucho bien. ¿Qué pasó? No me has escuchado? No, sí te he escuchado, lo que se me ha ido es la imagen. No, no te preocupes, yo te estoy viendo. ¿Ah? Sí, sigue nomás, está todo bien. Ah, bueno, Sí, se ve, todo bien, sí. ya. Yo creo que, bueno, ya regresó. Yo creo que hay dos cosas más que digamos, me preocuparon personalmente. A un amigo que le dio el COVID y, y se restableció, salió del hospital, pero como te decía, este muchacho perdió parte del habla, parte de la memoria, está con varios meses con problemas serios en los pulmones, en fin. Con él conversé, puede hablar, sí, pero no puede leer, por ejemplo, o lee apenas. Y yo creo que has tocado un tema que para mí ha sido muy poco tocado por la gente. Ahora que estamos con todas las muertes que mencionas tú, como que somos indolentes respecto a la muerte. Y yo creo que tiene que ver especialmente con el problema que tú has mencionado, con el problema de la lucha contra Sendero Luminoso. Creo que allí, con todas las muertes que hubo y que nos desgarraron a muchas, que desgarraron a muchas familias y que desgarraron al país, creo que la gente se insensibilizó respecto a la muerte. Y eso es culpable tanto de la sociedad como los terroristas. Creo que ellos no tenían piedad, no tenían criterio respecto a lo que debía ser su lucha respecto
a, a la toma del poder. Ellos pensaban que la muerte era parte del problema y no tenían temor a morir. Querían incluso morir porque se sentían que era que así lograban el efecto de impactar a la sociedad a favor de ellos. Se hacían los Yo creo que, mártires. yo creo que ellos son grandes culpables respecto a esta insensibilidad que, que tenemos como sociedad respecto a la muerte y que se ha visto eh, visualizada ahora en la realidad con la pandemia. Ya, es interesante, pero es interesante para pensarlo. Pero ahora se me ocurre también que podría ser algo preexistente a esta lucha contra Sendero, porque, como te digo, a mí me parece bien grave que, por ejemplo, entre un blanco, ¿no? Y un cholo, un negro, peruanos, no haya un punto de conexión, quizá más allá de la selección peruana de fútbol, porque no Ajá. comparten héroes en común, no comparten referentes en común, ya de estilos de vida peor. Eh, entonces, quizá los muertos, ¿no? De este periodo de conflicto con el terrorismo, a la gente no le afectaba porque así como dicen, ¿no? O sea, Lima no sintió el terrorismo hasta que volaron Tarata, ¿no? Entonces, mientras morían miles y miles de peruanos de la sierra o de las zonas rurales, a la gente de las capitales costeñas no le significaba absolutamente nada, ¿no? La guerra estaba por otro lado. Ahora con el COVID, quizás algo parecido también. ¿En qué se puede identificar alguien que puede costear los precios, ¿no? Tan altos de las clínicas privadas sin destruir su economía, ¿no? O sea, gente con capacidad económica, digamos, importante, y las personas que se morían en los pasadizos de los hospitales públicos por falta de oxígeno. ¿O te acuerdas tú de esa señora que persiguió a Vizcarra, ¿no? Creo que en Arequipa, Sí, y se le sí, murió el marido al poco tiempo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué nos Por vincula? falta de ¿No? oxígeno, ¿no? Efectivamente. Ahora, claro, el problema es que tú mencionas, efectivamente puede llevarse a, digamos, con el mejor de los sentidos, a comienzos del siglo pasado, es decir, cuando se produce la cantidad de muertos que hubo en la lucha aprista, por ejemplo. A mí me Claro, parece que Chanchan, lo ahí, de Sánchez Cerro, bueno, el año pero Barroso. no solo fue Chan Chan, sino fue toda una época, Claro, claro, sí, todo, efectivamente. fueron 20 años casi, digamos, de lucha aprista contra la oligarquía y los muertos los pagaban especialmente los mártires aprista eran los hombres de pueblo, los cholos, los serranos, los costeños pobres, empobrecidos, los marginales, ¿no? Y después ha venido, claro, después lo de Hugo Blanco, que fue una cosa menor, digamos, lo de Emir, que también hubo muertos, pero no en no en la, digamos, en la intensidad o en la capacidad o en el número que hubo durante el tiempo aprista y luego durante Sendero. A mí me parece que ese punto de vista sería bueno que alguien lo estudiara o sea, un estudio multisectorial entre sociólogos, políticos y psiquiatras o psicólogos para ver qué nos sucede respecto a la muerte, ¿no? Tenemos una forma un poco insensible de ver la muerte de alguien que se nos va, que tiene que ser muy cercano para sentirlo, pero en general no, no hay un sentimiento para salvar al ser humano de la muerte, ¿no? No hay una ayuda social, no hay un compromiso de la sociedad en todos sus aspectos, tanto públicos como privados. Ten en cuenta que una de las directoras últimas del Fondo Monetario Internacional dijo que había que dejar que los viejos se murieran para dejar paso a los jóvenes. Y Imagínate. lo más horrible es que ella ya estaba mayorcita cuando dijo esa frase, Así ¿eh? es,
Claro, claro, Christine Lagarde. Claro, claro. Entonces, ten en cuenta, pues, una persona de su trascendencia, de su influencia mediática, dice eso, bueno, ¿qué nos Bueno, queda, no? tú sabes que se pueden interpretar muchas cosas, pero en general no merece ninguna defensa, ¿no? No, claro, Ahora es claro que no. como un maltusianismo del siglo XXI, ¿no? Una Así es. cosa en ese orden del discurso, pero aparte de eso, mira, aprovechando tu experiencia, ¿no? Y tu conocimiento del Perú, de la sociedad, de los individuos, pero esa insensibilidad puede ser por mero egoísmo o por una falta de interés para enfrentar a la muerte. No sé, porque, o sea, ¿cuál es el arquetipo del peruano? No se piensa en un peruano como alguien que enfrenta las cosas al todo por el todo, ¿no? Se piensa más bien en alguien que trata de sacarle la vuelta a los temas, ¿no? No ir de frente, inclusive si te puede agarrar unas cosas que no son precisamente encomiables, que yo espero que podamos cambiar esa estructura de lo que caracteriza en general al peruano, ¿no? Pero me parece que quizá parte de esa sensibilidad esté por una falta de interés para enfrentar a la muerte, Pero en el fondo para de hacerse todo, cargo del lastre, ¿no? De lo que implica la muerte y todo lo demás. pero en el fondo de todo eso, Percy, que tú mencionas, está lamentablemente el racismo. También, claro. El racismo es la piedra angular de todo este problema de la separación Y entre el el blanco, clasismo, ¿no? Siempre el van de la mano. racismo, entre Racismo el y clasismo. blanco, entre el blanco y o el negro o el chorro, que siempre fueron considerados, incluso hasta el tiempo de Alan García, como seres de segundo orden. Y eso lo dijo también Alan García, lo dijo Chirino Soto, lo dicen los blancos de la CONFIEP. En fin, ahí está el tema Bueno, ahora último, la misma Keiko, ¿no? O sea, también. tratando de invalidar todos esos votos que a ella no le favorecían, sobre todo en zonas rurales, en zonas no tan favorecidas económicamente, ¿no? Y fíjate que ahora lo que trata de decir a través de su abogado, que le hicieron una entrevista ayer, era que ellos seguían protestando, no porque iban a cambiar la votación, sino porque querían insistir en dilatar el asunto hasta siempre. O sea, el país no le interesa, la Ah, sociedad no, no les no, interesa, para nada les no interesa. les interesa la enfermedad, porque detrás de todo esto está la pandemia. Necesitamos tranquilidad, necesitamos serenidad, necesitamos comprendernos con nosotros, ser uno con nosotros, para poder sacarnos, ayudarnos mutuamente. Pero nada de eso interesa, ¿te das cuenta? O sea, detrás de todo eso hay este problema del racismo que es muy fuerte en el país y que difícilmente va a salir tan fácilmente de un día para otro. Eso va a llevar años y necesitamos ejemplos, personalidades que nos den ejemplo, eh, colectivos sociales, políticos, personalidades importantes que nos den el ejemplo de ser solidarios, ¿no? No tenemos nuestros máximos dirigentes, y yo ya hablo de la izquierda y de la derecha, son personas que tú ves lejanas de de la cercanía con el pueblo mismo, con los problemas que padece el pueblo, con los marginados, con sus problemas de pobreza, de educación, de salud, etcétera, ¿no? Efectivamente. Ahora, Juan, tú, en atención a este inminente momento que vamos a conmemorar el bicentenario ya en pocos días, ¿cuál sería tu balance de estos dos primeros siglos del Perú como una república, como una democracia supuesta, ¿no? En medio de muchos periodos dictatoriales, ¿no? Militares. ¿Cuál sería tu aproximación
¿Tú te acuerdas de ese verso de Tulio Mora que dice que abrazó al Perú y fue como abrazar a un puma, ¿no? Yo el otro Ya. día pensaba en varias formas de pensar al Perú. Es un poco eso, ¿no? Es como tirarte encima de un puma o de un águila, de un animal, de una bestia, ¿no? Una fiera. Y mientras más piensas, como que más te desgarras, que está en la onda de tus poéticas del desgarramiento, ¿no? ¿Cómo puedes aproximarte en tu experiencia, en tu condición de escritor, de ciudadano, a esta conmemoración del Bicentenario, Juan? Este, tendría que manejar un criterio histórico, un criterio psicológico, incluso psiquiátrico para opinar sobre el Perú. Pero yo no soy ni historiador, ni sociólogo, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni médico. Lo que he sido es una persona que se ha enfrentado a su realidad, la ha querido describir, la ha querido uh, ponerla en blanco y negro a las personas que podían leerme. Eh, Claro. entonces, Yo te eh, la pedí, yo no te he pedido que seas un historiador, no te la pedí en tu condición de poeta, de hombre que has vivido y has luchado por este país. Juan, se nos ha pasado el tiempo ya hermano, y tenemos que conversar ahora con un invitado más, pero ha sido de mucho provecho lo que nos has comentado. Eh, por favor, te invito próximamente para poder ahondar más en tus últimas propuestas y también para que nos puedas leer algunas cosas más. te podría leer un poema muy corto. Bueno, si no te pasa de 2 minutos, No, adelante. no, no, Calcula, a ver. no me paso. A Es ver. el primer poema. No perdamos nuestras vidas, no perdamos nuestras muertes, suframos los dolores, los abismos inescrutables de la pena, la ignominia pavorosa de los milenarios sufrimientos, las nuevas e invictas soledades del silencio, pero no perdamos nuestras vidas, no perdamos nuestras muertes. Jamás el misterio de los males insondables deberán deshacer nuestras conductas. Enfrentemos a los virus como una nueva mercancía, como un sujeto trazado por las crueldades del sistema, y así todo se convierta en honduras y flagelos en la destrucción de nuestros ojos. Jamás perdamos nuestras vidas, jamás nos entreguemos a la muerte, aunque vivamos entre el vagabundeo de una tristeza insospechada y la inmundicia de una pobreza tan llena de temores y desgraciados desconsuelos. Muy bien, perfecto y muy apreciable poema, Juan, como siempre, de tu factura tan alta. Entonces, te agradezco tu participación. Tú sabes que estamos en contacto. Gracias, Percy. Muy agradecido, Jorge Enrique. Muchas gracias. Perfecto. Un Entonces, ha abrazo, sido Juan hermano. Cristóbal, hoy en Libertad Bajo Palabra. Pasemos al bloque último. Adelante, Radio Miraflores Televisión. Ahora vamos a conversar con Luis Amán Cuenca, que es nada menos el secretario general de Bacus y Johnson,
él ha tenido un incidente judicial con esta empresa y se ha dado ya el fallo en primera instancia el día de hoy que desacreditaba las imputaciones que había dado la empresa para afectar su participación sindical. Por supuesto que la empresa podrá hacer sus descargos o podrá inclusive apelar esta resolución que se ha dado el día de hoy, ¿no? Como creo que corresponde, ¿no? A una defensa técnico-jurídica solvente. Sin embargo, el hecho que se haya dado este fallo judicial es importante. Entonces vamos a conversar con Luis Samán Cuenca, a quien le damos pase ahora mismo y le damos la bienvenida al mismo tiempo. Adelante, coméntanos, Luis. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación y el espacio que nos da para poder los dirigentes sindicales poder manifestar sobre este importante fallo histórico para los trabajadores en todo el Perú. Evidentemente, mi persona como secretario general del Sindicato Nacional de Obreros Bacus y Yonto, he sido despedido por esta empresa Bacus el 4 de diciembre del año 2020. Posteriormente, el día 20 de diciembre del mismo año, fui querellado por esta empresa Bacus. Dicha querella, pues, ha sido, según señala la empresa, por una difamación agravada, en la cual, pues, lo que manifiesta la empresa que he dañado el honor, la imagen y la reputación de esta empresa. Esto a consecuencia de que en plena pandemia, pues, dentro de la empresa Bacus salían cientos de trabajadores infectados por COVID-19, 12 trabajadores fallecidos por COVID-19 en plena pandemia. Bacus no contaba con un buen protocolo de bioseguridad, ni prevención, ninguna política, ni plan de vigilancia y prevención por COVID-19. Más allá de ello, lo que Bacus más le preocupaba era su rentabilidad y ganancia. Tal es así que durante 2 meses de este proceso de audiencias judiciales, pues el día de ayer ya el juez sentenció, en la cual quedó completamente absuelto de las acusaciones de parte de Bacus, que ella pedía pues una pena privativa de mi libertad y una indemnización. Tras largo este proceso de investigación de este juicio penal, pues he sido absuelto de esta acusación de parte de la empresa Bacus y Yonto. A ver, es decir, lo que tú expusiste no pudo ser devastado por las argumentaciones de Bacus ni de sus abogados. O sea, tú expusiste algo que era cierto, ofreciste prueba de lo que había sostenido. No pudieron refutarlas. Evidentemente no ha podido refutar Bacus con las acusaciones que ha hecho, en la cual yo sí he podido demostrar las evidencias, las pruebas, en la cual pues cientos de trabajadores salieron infectados por COVID-19. Como todos sabemos, en plena pandemia, Bacus no es una empresa que produce productos de primera necesidad, de alimentos, de servicios esenciales, como otras empresas sí podían laborar. Sin embargo, bueno, en un tiempo Bacus estuvo produciendo cerveza. Esto originó de que cientos de trabajadores salieran infectados. Más allá de ello, no solamente hubo, aparte de ello, hubo una irresponsabilidad de parte de la empresa. ¿Por qué? Porque estaba otorgando beneficios adicionales a los trabajadores para que vayan a trabajar. Es decir, por cada día trabajado, Bacus le regalaba una caja de cerveza. Por cada 3 días, un día libre. Le ponía taxi, ida y vuelta a su casa, alimentación gratis. Eso lo que hacía era, de una manera irresponsable, no promover de que mucho más trabajadores están infectados en todas las plantas cerveceras, malteras, agua y gaseosa en todo el Perú. ¿No te parece que habrá sido más grave no el hecho de que hayan producido en la temporada de pandemia, sino precisamente esa ausencia del protocolo, ¿no? Me parece que ahí sí ha habido una negligencia, porque la producción se puede entender más o menos dentro de las líneas de la producción, no de una empresa capitalista, pero sí es grave que no hayan guardado las formas para evitar los contagios, ¿no? O de repente, como era recién que estaba iniciándose la pandemia, todavía no se estaba teorizando sobre la doble mascarilla, sobre el protector facial, sobre el uso de guantes, cuántas cosas que sí había una teoría, ¿no? En todo caso, a ti te despiden el 4
¿De qué mes me dijiste? De Diciembre, del ¿no? 2020. Ya. Sí, efectivamente. Y luego te querellan el 20. Me ¿En notifica esa la querella el 20 circunstancia de... tú consideras que ese despido ha sido arbitrario también? Supongo que tienes algún proceso ahora por esa línea. ¿O ya ha sido Ese, restituido todo lo demás? no, ese despido ha sido completamente arbitrario, en la cual la argumentación de la empresa es también difamación agravada, lo mismo que lo penal. Esto cuando yo estaba en pleno proceso ¿Eso de lo han elaboración. puesto en tu carta de preaviso de despido? Así es, así es. El descaro que he efectuado es que mi persona en calidad de secretario general estaba también en pleno proceso de negociación colectiva. Mi persona es el presidente de la negociación colectiva y cuenta con un fuero sindical. Además de ello, yo estaba con descanso médico de una operación. Además de ello, yo estaba considerado como una persona vulnerable con enfermedad crónica de alto riesgo. A pesar de todo ello, Bacus ejecutó este despido arbitrario. Me imagino que eso está todavía en una composición judicial, ¿o no? Efectivamente, el día de mañana, 15 de julio, tengo mi primera audiencia de conciliación en el tema laboral. Claro, claro. No, pues porque o sea, si se ha puesto como término justificante en tu carta de preaviso de despido de que ha sido por los términos de una difamación que no ha existido, que los hechos que tú has proporcionado son ciertos, indudablemente que no se puede justificar esa carta de preaviso de despido que es el instrumento que suelen brindar las empresas para justificar luego el despido, pero precisamente, ¿no? Lo comento para que tenga en conocimiento la ciudadanía o los televidentes acerca de cómo es que se da esta figura del despido arbitrario, ¿no? O sea, no a las personas que ya tienen cierta estabilidad laboral, no las pueden despedir así como así, ¿no? Tienen que seguir un procedimiento y tal. Bueno, aparte de eso, y por supuesto de este mérito de esta sentencia del día de hoy, por supuesto esperando que te vaya bien en esa conciliación, ¿no? Es meritorio que se insista en el trabajo sindical. Coméntanos acerca de la importancia de los sindicatos en el curso de los últimos 20 años que se han visto, no, 20 no, casi 30 años, ¿no es cierto?, desde que se da el cambio de la Constitución en el escenario peruano, ¿no?, empresarial y laboral. Porque tú has sido secretario general en reiteradas ocasiones, ¿no?, no solamente en este último periodo. Entonces, coméntanos en base a tu experiencia, por favor. Efectivamente, y en base a la experiencia, pues vengo siendo secretario general del año 2011 y he sido, pues, no ratificado en cada elección por el trabajo que he venido realizando a través de mi organización sindical. Somos una organización sindical con 95 años de vida institucional. Tenemos presencia de afiliados en toda la operación Perú, tanto en Lima, Ate, Maltería, Ñaña, San Mateo, Motupe, Cusco y Arequipa, una organización con mucha trayectoria y lucha sindical. A través de los gobiernos de turno, de los últimos gobiernos, y empezando Fujimori, pues hemos sido avasallados de los derechos laborales de los trabajadores. Se han cambiado y modificado muchas normas que han afectado a los trabajadores. Nosotros, como dirigente sindical, trabajamos en defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos. En esta pandemia trabajamos para defender la vida y la salud de todos los trabajadores peruanos a nivel nacional. Esta sentencia es un hecho histórico para todas las organizaciones sindicales a nivel nacional en todo el Perú, porque marca un precedente histórico, porque las empresas a través de la CONFIE lo que buscaban es buscar que querellar a todos los dirigentes sindicales, de tal manera buscar que intimidar, doblegar, claudicar a todos los dirigentes sindicales. De esta manera, pues, los dirigentes sindicales ya no iban a tener voz para poder denunciar los atropellos y los abusos que se cometen en todas las empresas en todo el Perú. Ese ya era una política de la línea de la CONFIE para justamente tratar de callar a los dirigentes sindicales. Con esta sentencia histórica, pues los empresarios van a tener que pensarlo 2 veces para poder querellar a los trabajadores. Nosotros como dirigentes sindicales trabajamos
en el marco de lo que señala la Constitución Política del Estado peruano, que es el derecho de opinión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación que tenemos todos los dirigentes sindicales en Perú. Y lo que nosotros buscamos es que el trabajador pueda tener derecho y una vida digna. Somos nosotros, trabajadores, la columna vertebral del desarrollo económico, financiero y productivo de todas las empresas en el Perú. Somos nosotros el motor principal. Y lo que nosotros pedimos es que las empresas que son altamente rentables, como son estas multinacionales que vienen acá al Perú, y bienvenido sea la inversión privada, pero con respeto, dignidad, reconocimiento a la labor que realizan todos los trabajadores desde su centro de operación que se encuentran cada uno en todo el Perú. Por supuesto que sí, claro, que bienvenidas sean las inversiones, pero que se mantenga el respeto, ¿no? El reconocimiento a todos los beneficios, e inclusive, ¿no?, las utilidades que puedan participar los trabajadores en el término de estos elementos de la misma producción. Mire, a ver, estimado Luis Samán, vamos ya a concluir el programa. Entonces, comentabas de que este es el modus operandi de diversas empresas. O sea, no solamente ha sido tu caso en el cual han querellado para, digamos, disminuir, ¿no?, la interés de los dirigentes sindicales. Siempre y cuando no haya mentiras ni falsedades en tus afirmaciones o en las de otros dirigentes, por supuesto que es una práctica abusiva y en línea general es torpe, porque la verdad que querellar a una persona y no demostrar de que lo que está hablando es algo falso, es que siempre van a terminar perdiendo, ¿no? No sé si ha habido fallos anteriores de casos parecidos al tuyo en que haya perdido, por ejemplo, el dirigente sindical que se ve afectado por esta acción de querella. ¿Sabes tú acerca de ello? No tengo conocimiento sobre fallos anteriores. Este es uno de los primeros casos. Y solamente, por favor, si me permites agregar, nosotros sí, porque acá, ya 2 minutos, sí, para terminar, sí, adelante, favor, Luis. Terminar. En Bacus nosotros somos 7 sindicatos, tanto de obreros, empleados, transporte, transporte, ventas, televentas. De los 7 sindicatos, tenemos 3 secretarios despedidos, 2 secretarios generales querellados de parte de la empresa Bacus. Respecto de ello también quiero comunicarte pues el tema de las utilidades, cómo las empresas sacan la vuelta con las utilidades en caso de Bacus, con crear una nueva empresa dentro de la misma empresa. Esta empresa marcas y patentes, entre ellas se compra y se vende. Ese es el juego de la transferencia que hacen ellos, estas mismas empresas, ¿no? Eso es, tiene que en este nuevo gobierno pues cambiar pues la ley de sociedades, que esto lo permitió Fujimori, de tal manera que estas empresas generen mayor empleo. Pero sin embargo, Bacus crea una nueva empresa llamada Patente, que esta empresa solamente se ha constituido con 20 trabajadores y que al cierre del ejercicio ha facturado más de 1.000 millones, que esto genera una reducción de utilidades. Bacus es una de las empresas que al cierre del ejercicio del año 2020, en plena pandemia, ha obtenido una utilidad neta de 1.260 millones de soles. Es decir, esta rentabilidad mayor que cualquier empresa de alimentos como es Alicor, que nunca paró, de otras empresas de seguro y que algunas mineras. Es decir, en plena pandemia, Bacus ha obtenido utilidad neta por 1.260 millones de soles. Bacus ahorita está instalando una nueva línea de producción, la línea número 10 en Lima, de producción de cerveza, que es la primera línea de producción más moderna en toda Latinoamérica. Nos preguntamos, en plena pandemia, Bacus tiene esa capacidad económica, sin embargo, no resuelve el pliego de reclamo de los sindicatos, ni resuelve el cumplimiento de un laudo arbitral. Esperemos que puedan ponerse de acuerdo pronto y que si hay autoridades que tengan un espacio para involucrarse, presten, cómo no, su asesoría pertinente para que estas cosas lleguen a buen puerto. Creo que se merecen los trabajadores tener un goce, digamos, en la medida de lo posible, alto acerca de las utilidades que generen las empresas, pero indudablemente también que las empresas tienen derecho, ¿no?, a gozar de todo lo que producen, pero por supuesto sin dejar y sin menoscabar también los intereses de los trabajadores, que como bien has comentado, son una parte fundamental del desarrollo económico, aunque a mucha gente les cueste entenderlo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Te agradezco tu participación, Luis. Así que ya, en cuanto haya oportunidad, seguimos conversando. Entonces, nos despedimos por hoy. Nos vemos el día domingo con más libertad bajo palabra. Buenas noches.
Gracias, Percy. Adelante. Buenas noches. Y buenas noches a todo el pueblo peruano. Gracias.